Hola chiquillos, ¿cómo están? Desde aquí, desde mi casa, llevándoles la clase correspondiente al día martes 17. La verdad es que, bueno, no encontré un lugar más que la pieza de mi hijo para hacerla. Así que si ven, por ejemplo, cosas como el Rayo McQueen o Star Wars, no se extrañen, ¿ya? Chiquillos, la clase de hoy día nos convoca a hablar un poco sobre la constitución política en general, un poco la historia de la Constitución, desde su creación, de dónde viene la idea, de dónde nace la palabra Constitución, ¿ya? Un poquito de historia sobre las constituciones que han surgido acá en Chile, las más memorables, y la Constitución actual, que es la del 80, y ver algunas cositas también, que es por lo que hoy en día, valga la redundancia y dicho sea de paso, se está peleando por una nueva constitución, ¿ya? Vamos a hablar para que ustedes entiendan más o menos qué cosas o cuáles son algunas cosas de las que se pelean, del cambio, del por qué el cambio en la Constitución. Voy a hablarles también un poco de la estructura, se los voy a mostrar en digital. Y también a esto le voy a juntar un video sobre Fernando Atria, un profesor de Derecho Constitucional, que para mi gusto es uno de los más secos en Derecho Constitucional, valga la redundancia. ¿Ya? Así que empecemos. Bueno, entonces como ya les decía, de lo que vamos a hablar más que nada es en primera instancia de constitución, es sobre la historia. Vamos a hablar de todo el proceso, ¿cierto?, de la constitución, de todas las constituciones que han habido, pero nos vamos a centrar en la que ocurrió después de la dictadura de 1973, cuando ocurren los distintos cambios constitucionales, y esto también pone fin al Tribunal Constitucional, lo que lleva, dicho sea de paso, a la construcción de esta nueva constitución, que no fue tan democrática que digamos, porque fue constituida ya dentro de cuatro paredes. Al mismo tiempo, vamos a hablar un poquito sobre actualidad. ¿Por qué la Constitución, por ejemplo, tiene mucha incidencia sobre las decisiones del CERNAC? Por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué la Constitución eh, trata de alguna manera sobre la prohibición del control de la empleabilidad de las universidades? Y también, en el punto número 3, la titularidad sindical, que después les voy a explicar qué se trata cada uno. Para eso, primero, nos vamos a ir acá. Esto lo saqué de mi autoría, es de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es un esquema de la Constitución Política de 1980. Y este tiene varios ítems, ¿ya? El capítulo 1, el capítulo 2, perdón, y el capítulo 3 van de la mano, ya que son de la base de institucionalidad, nacionalidad y ciudadanía y los derechos y deberes constitucionales, que no mezclar mucho con los derechos y deberes del ser humano, que están dentro del proceso de la base de la Constitución, pero, pero no tienen nada que ver al derecho y deber constitucional, ¿ya? Aquí los siguientes del 4, el 5 y el 6 van de la mano, ¿ya? Que son el gobierno o el poder ejecutivo, el Congreso Nacional o el poder legislativo y el poder judicial o, dicho sea de paso, el mismo poder judicial. Ahora se le agrega también el Ministerio Público, ¿ya? Que son, ya ahora se conoce como los cuatro poderes del Estado, ¿ya? Aquí también tenemos la justicia electoral, la Contraloría General de la República, que es la institución que vela por todas las arcas fiscales del país, ¿ya? Las Fuerzas Armadas, que aquí ustedes ven que hay una flecha de conectividad en esto. ¿Por qué? Porque dependen netamente del gobierno, bajo la, la administración directa, en el caso de Carabineros, del Ministerio del Interior. Este año se está cambiando a ver si acaso se hace para el Ministerio de Defensa, y las Fuerzas Armadas, ya sea el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada misma, por lo que es el Ministerio de Defensa. Consejos de Seguridad Nacional, ¿ya? El Banco Central, que es el único aquí que sale independiente, ¿ya? Que se regula nuestra monetariedad. Gobierno y administración interior del Estado y reformas constitucionales, que eso los vamos a ir viendo después, ¿ya? Por eso no me quiero adelantar tanto.
Vámonos un poquito. Dejen acomodar esto un poquito. Déjenme ver. Parece que ahí se ve todo. Sí, ahí se ve todo. Ya. Bien, chiquillos. Vamos a hablar un poquito de la historia. No sé si ustedes se acordarán de un personaje de este apellido. ¿Ya? Bueno, este, para muchos, fue el creador de la primera carta constitucional, pero no fue así. ¿Ya? O'Higgins no fue el primero. El primero fue José Miguel Carrera. Años después de lo que fue la Junta Nacional de Gobierno. ¿Ya? Recordemos que a los años después de la primera Junta Nacional de Gobierno, nuestro primero 18 de septiembre, no se celebra precisamente el 18 de septiembre, sino un 30 de septiembre de 1811. Nuestra primera Carta Constitucional, por ejemplo, dice que, entre los muchos artículos que decía, que, por ejemplo, ninguna de las órdenes que vengan del extranjero van a ser consideradas para lo que es la nación, para nuestro país. Y si bien es cierto, nosotros dentro de la misma Carta Constitucional le estábamos dando legalidad y le estábamos dando titularidad al rey Fernando VII, aún así no íbamos a hacer caso a lo que él dijera. Dato no menor. Y otro dato muy importante. Aquí dentro de la Constitución, en esa época, ya, se hablaba mucho de la religión, entre los cuales decía que la religión en esa época en Chile iba a ser católica apostólica, pero en ninguna parte salía que la religión iba a ser romana. Dato no menor. ¿Por qué? Porque resulta que la religión, al no ser romana, es una falta de respeto directo hacia el Papa y hacia el rey. ¿Por qué? Valga la redundancia, por el poder sobre la tierra que ellos tienen. ¿Ya? Entonces, eso, en esa época, la Carta Constitucional, escrita por José Miguel Carrera, ¿cierto? Nuestro primer director supremo, ¿ya? Es faltarle respeto al rey y declarar por debajo, por decirlo de alguna manera, nuestras primeras intenciones de independencia. Bueno, pasa la patria vieja, pasa la patria nueva, llega pasa la reconquista, llega la patria nueva, ya O'Higgins al mando, algunos cambios en la constitución de O'Higgins, y luego cuando O'Higgins se va, cuando O'Higgins abdica, llega otro personaje importante para la nación. Ya, esto lo estoy haciendo como de manera introducción. Don Ramón Freire. Don Ramón Freire, director supremo de Corte Liberal, ¿ya? Que en su periodo fue muy anecdotario el tema de la Constitución, ya que en su periodo se construyeron más de 3 constituciones. Una de las que más llamó la atención fue la que se le llamó la Constitución, vamos a escribirlo con azul, moralista. ¿Cuál fue esta? Ramón Freire pensaba que la Iglesia, con su moral en esa época, ¿ya? Y con su capacidad educativa, porque ellos tenían muchas universidades ya dentro de todo lo que era Sudamérica, entre las cuales estaba la Universidad de San Felipe, ¿cierto? Acá en Chile. Dentro de su doctrina moralista, Ramón Freire pensaba que la Iglesia era capaz de redactar una nueva carta constitucional para el país. Entonces, lo que él hace es pedirle a la Iglesia, hablar directamente con el cardenal, hablar con los curas, los monjes agustinos, y pedirle que por favor redacten esta carta. Muy bien, dijeron ellos, la vamos a redactar. La redactaron, y cuando se da cuenta Ramón Freire y la lee, ¿ya? Dice que, por ejemplo,
la rechaza, y la rechaza en ese tiempo la Cámara de Diputados por inaplicable. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, una de las cosas que pedía la Constitución de la época era que si yo quería, por ejemplo, tomar algún cargo de gobierno, ministerio, qué sé yo, tenía que ser sí o sí católico. Y si yo estaba emparejado, por decirlo de alguna manera, con una mujer, tenía que estar obligatoriamente casado. ¿Ya? Yo tenía que ser católico, tenía que estar casado, tenía que estar bautizado, tenía que haber hecho la primera comunión, tenía que haber hecho todas las, por decirlo de alguna manera, todo lo que la iglesia pide para que poder llegar a este cargo. Y otra de las cosas muy, muy curiosas que pide que, por ejemplo, yo sea moralmente correcto. La pregunta que se hacía Ramón Freire y los demás diputados, sobre todo los liberales, ¿ya? Que en esa época ya estaban los liberales y los conservadores. ¿Cómo yo puedo medir la moralidad de una persona? ¿Cómo puedo decir, no, realmente esta persona está diciendo la verdad y si a lo mejor me está mintiendo y no me lo dice? Entonces, esta no se aplicó. Al final vino la que llega antes de la de 1833, que fue la de Diego Portales. ¿Sí? Diego Portales, en su constitución, ¿ya? Una de las cosas que hace Portales, de a poco, ¿ya? Porque recordemos que Portales, hay mucha confusión ahí, Portales nunca fue presidente, fue ministro y biministro, ¿ya? Pero nunca fue presidente. Entonces, ¿qué es lo que hace? En la Constitución de 1833 es quitar poder al presidente. Cuando le quita el poder al presidente, Portales se transforma como si fuera el presidente de la República, pero por debajo, como encubierto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a Bulnes y a otros presidentes no tenían mayor incidencia. Él era el que decidía todo, Diego Portales. Bueno, esta constitución fue cambiando, fue pasando año tras año, y sobre todo cuando empiezan a haber las guerras civiles entre los... Estamos hablando de 1890 ya, pasada la guerra del Pacífico, cuando empieza el periodo denominado como parlamentarismo, ¿ya? Esta constitución toma mayor rigidez. ¿Por qué? Por lo siguiente, resulta que el parlamentarismo nace gracias justamente a esta constitución, porque los parlamentarios de la época, que dicho sea de paso, eran diputados, pero que no estaban ni ahí con la constitución, ¿ya? A ellos les interesaba más que nada hacer negocios, ¿ya? Y aprovecharse de la constitución y aprovecharse de su poder como diputados que ellos tenían para poder ejercer y para poder hacer negocios, hacer leyes para su propio beneficio. Gracias a esto se crea el parlamentarismo, ¿ya? Parlamentarismo que derroca, por ejemplo, presidentes como Balmaceda, ¿ya? Pero ojo, que dentro del proceso del parlamentarismo aparece un diputado, que era diputado por la provincia de Curicó, ¿ya? Que es Alessandri, Arturo Alessandri. Que después de tanto combate, de tanta pelea, después de, por ejemplo, la pacificación de la Araucanía, que de pacífica no tuvo nada, ¿ya? Se empieza a dar cuenta que él tiene dotes para la política y empieza a caerle bien a un segmento de la población que, dicho sea de paso, en un futuro lo van a catalogar como el presidente de la República. Bueno, después de muchos timis y diretes que ustedes a lo mejor ya lo vieron en tercero, o si no lo vamos a tener que ver después, porque está dentro de la materia, analizar a Arturo Alessandri, resulta que en el segundo gobierno de Alessandri, cuando retorna Alessandri del autoexilio que él se genera en Argentina, en 1925, él redacta la Constitución, y esta es sumamente importante
Porque esta va a existir, ¿ya? Hasta 1980, cuando hacen el cambio de la Constitución, ¿ya? Y justamente nos vamos a quedar aquí. Bueno, dicho sea de paso, cuando uno tiene una Constitución, ¿ya? Uno puede ir haciéndole reformas a la Constitución. Porque uno tiene que entender lo siguiente. Dentro de la Constitución, chiquillo, déjenme borrar un poquito. Dentro de la Constitución existen las famosas leyes orgánicas, que son de suma importancia estas leyes orgánicas, ya que con estas yo puedo darle mayor legitimidad a las leyes que se promulgan por esta Constitución, que estas son las leyes orgánicas que ningún chileno puede pasar por encima de ellas, ni siquiera el presidente de la República, ni siquiera un carabinero, ni siquiera un militar, nadie, absolutamente nadie. Todos los poderes del Estado están dentro de estas leyes orgánicas, ¿ya? Pero sí se pueden hacer reformas constitucionales, como por ejemplo algunas que se hicieron en este tiempo, una vez llegada la dictadura militar, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en noviembre de 1973, ¿ya? Hubieron algunos cambios, chiquillos. Aquí se crean las actas constitucionales, ¿ya? Que es donde se le da prioridad, se le da, para que ustedes entiendan, es donde se da legitimidad completa a que exista una junta de gobierno, que valga la redundancia, gobierna el país, ¿ya? Donde aquí aparece la figura del principal, del que conocen todos, creo yo, Augusto Pinochet Ugarte, ¿ya? Bueno, entre esos también está el general Mendoza, ¿cierto? El general Lee, entre otros, ¿ya? Pero Pinochet como personaje principal, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo se puede legitimar, ¿ya?, este cambio constitucional, siendo que la Constitución del 25 dice que el presidente de la República es uno solo, que está dentro del Poder Ejecutivo, no es una junta? ¿Cómo se legitima eso? La respuesta es que en este año 73 se pone fin al Tribunal Constitucional. El gobierno de la época, ¿cierto? La Junta de Gobierno pone fin al Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para que ellos puedan reformar y hacer reformas a las reformas ya existentes. ¿Por qué digo reformas a las reformas? Porque hubieron cambios, ¿ya?, en los años 40, en los gobiernos radicales, de Pedro Aguirre Cerda, de Gabriel González Videla, ¿ya?, en donde hubieron algunos cambios a favor del radicalismo. Obviamente después, en los años 50 y después en los años 60 y 70, cuando estamos en pleno proceso a nivel global de la Guerra Fría, también hubieron cambios, sobre todo en el gobierno socialista de Allende. Bueno, por eso se pone fin, para que ellos pudieran hacer pan y pedazo con lo que hicieron, ¿ya? Entre las cuales, ¿ya?, antes, en 1979, incluso antes, vamos a borrar un poquito acá, se empieza a juntar una asamblea, ¿cierto?, para poder empezar a generar la Constitución del 80. Pero ojo, aquí empiezan a crearse la antesala de lo que es la Constitución del 80. En 1979, las actas constitucionales. ¿Ya? Que son ideas remotas que van dándose dentro del gobierno para poder hacer cambio a la Constitución. ¿Ya? Actas constitucionales, ¿ya? Son reforma a la reforma, como yo les voy diciendo. Hasta que en 1979, principios del 80, aparece un caballero que a lo mejor sus papás o a lo mejor ustedes mismos han escuchado hablar de él. El señor, vamos a colocarlo aquí,
Jaime Guzmán. Ojo con ese nombre. Jaime Guzmán. Abogado, ¿cierto? Profesor de Derecho Político y Constitucional, pero más que nada de Derecho Político y Económico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esa época y sobre todo en la década de los 80 y después del término del régimen, de la dictadura. ¿Quién le propone? No tan solo a Pinochet, sino a toda la Junta. Y a los que en esa época ya eran consolidados como los Chicago Boys, que ya vamos a hablar de quiénes son esos personajes, en decirles, ¿sabe qué más? Legalicemos formalmente, que todas las ideas que ustedes han promulgado en estas actas constitucionales que anteriormente hablábamos, las podamos desarrollar, pero dentro de una nueva constitución, porque la constitución actual del 25 de Alessandri no se puede, ¿ya? Porque si bien es cierto, porque una de las cosas que dice la constitución del 25 es que el poder vuelve al poder ejecutivo, pero el poder ejecutivo está visto dentro de la constitución del 25 como una pura persona, el poder del presidente de la república, no de una junta de gobierno. Y ese presidente de la república tiene que llegar sí o sí, de manera democrática, ¿ya? No por distintas disturbias, como sale en la Constitución. Por lo tanto, Jaime Guzmán propone hacer esas reformas. El asunto es que una Constitución, disculpen por el borrador, una Constitución siempre tiene que ser de cara a las personas, siempre tiene que ser, como se dice, de cara al pueblo. Por lo tanto, esta Constitución, por eso hoy en día es tan polémica, porque resulta que esta Constitución en ningún momento, después de redactarla, en ningún momento se le preguntó a la población si acaso estaban a favor o en contra de la Constitución. Por algo, el 26 de abril nosotros vamos a tener plebiscito, ¿ya? Para saber si acaso nosotros queremos una nueva Constitución o no. Primero, al pueblo en esa época nunca se le preguntó eso. Se le recambió la Constitución. Estábamos en dictadura. Tenemos que pensar que en esa época los alcaldes de cada ciudad no los elegía la gente. Eran designados por el gobierno de la época, ¿ya? No había democracia, ¿ya? La Constitución, ¿ya? Y aquí yo quiero adentrarme en algo. Voy a borrar, acá está. ¿Qué significa la palabra Constitución para la política? La palabra Constitución para la política, chiquillo, quiere decir que dos partes, ¿ya? Dos partes constituyen una idea igual. Una idea A con una idea B. Pero hay un común acuerdo. Pueden haber más partes en todo caso. Ya vamos a colocarle partes mejor. Pueden haber más partes, ¿ya? Una idea C, por decir algo. Y muchas más. Pueden haber. Pero se constituyen bajo lo que se conoce como la Asamblea Constituyente. Eso es lo que significa la palabra constitución. La palabra constitución significa que es una asamblea de común, que donde se constituyen distintas visiones para armar un solo ramillete de ideas. Y que con esta, como constituimos varias ideas, la idea es que todos salgamos ganando. Ojo, que todos ganemos. Todos. No algunos. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Todos. Y es eso lo que se quiere cambiar. Bueno, esa es más que nada la Constitución del 80 a grandes rasgos, ¿ya? Hay varios detalles que hemos ido saltando, pero para no hacer más latero el video, ¿vale, chiquillos? Vamos a ver un poquito la actualidad. Nos vamos a entrar acá, chiquillos. Actualidad, ¿ya? En la actualidad, una de las cosas que dice la Constitución Política de la República es que la Constitución, ¿qué dice? Tiene que buscar el bienestar de todos, tanto social, política y económicamente. Para eso se crean este tipo de instituciones como el CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor.
En el gobierno de Bachelet, en el primer gobierno de Bachelet, se pretendía, y los diputados, ojo, aquí no voy a criticar tanto a los políticos en este punto. Los políticos decidieron, ¿ya? Decidieron hacer un nuevo CERNAC. ¿Cuál era la idea de ese CERNAC? Que se pudiese, de alguna manera, proteger realmente al consumidor, ¿ya? Proteger realmente al consumidor. Pero ¿cuál fue el problema? Que la Constitución, ¿qué dice? Que tiene que ser parejo para todos, pero priorizando la economía. Ojo, si ustedes leen la Constitución, va a decir que hay que priorizar la economía. ¿Por qué? Porque la Constitución Política de la República avala el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Me lo tienen que buscar, ¿ya? Entonces, como avala el neoliberalismo, el CERNAC, ¿qué es lo que se quería? ¿Qué quería la clase política? ¿Ya? Quería un CERNAC con dientes grandes, que pueda morder, decir, ¿sabéis qué más? Nos ponemos al lado del lugar del consumidor. ¿Pero qué dice este CERNAC? No, ¿sabéis qué más? Chuta, no sé, pues si llama a Juanita del Valle, decirle, ¿sabe qué más, don CERNAC? A mí me estafaron en la colusión del confort y salí perdiendo y todo el tema. ¿Y qué te dice el CERNAC? Pucha, lo siento mucho y toda la cuestión. Los vamos a mandar a clases de ética, no se preocupen. ¿Por qué? Porque la Constitución no es capaz de medir, ya, dentro de su poder legislativo, ya, y judicial, sobre todo el judicial, lo que realmente es una estafa, ya. No es como, por ejemplo, una violación a un niño, que sí, que hay una violencia directa a una persona, a un ser humano, pero en la estafa, ¿cuál es el tipo de directriz? Usted dice, oye, pero la estafa sí es algo grave, sí, pero ¿cómo se mide? La Constitución no sale cómo se mide eso. Y como eso no se puede medir, eso es inconstitucional. Ahí está. Otro punto, miren el número 2. Prohibir el control del empresarial de la universidad. Que es una de las cosas, de los derechos que uno tiene por constitución y también dentro de los derechos del ser humano, ¿cierto? Esa es la educación. ¿Ya? Esa es la educación. Por lo tanto, acá en Chile las universidades no pueden lucrar. Ojo con ese detalle, chiquillos. Cáchense. Las universidades no pueden lucrar. Obviamente, si un empresario quiere tomar el control de una universidad, ¿para qué va a hacer? Para lucrar. Obvio. Pero la Constitución lo que buscaba, ya lo que busca supuestamente, lo que se quiere buscar en la nueva Constitución es la provisión de control empresarial, porque se quiere buscar la calidad y no el lucro de la educación, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que es inconstitucional también. ¿Por qué? Porque no está medible eso tampoco dentro de la Constitución Política de la República. Por lo tanto, yo no puedo, ¿ya? Yo no puedo tomar el control sin generar un costo y sin que se me devuelva ese costo. Y eso ya pasa a ser lucro. Pero está justificado por la Constitución. ¿Por qué? Por lo mismo del CERNAC, porque está avalado por el neoliberalismo, ¿ya? Ley de oferta y demanda, que ya lo vamos a ver, ¿ya? Y ley de consumismo, ¿ya? Y el tercero, que a lo mejor quizás nunca lo han escuchado. Por ejemplo, el número 2, dicho sea de paso, ¿ya? Es el motivo del por qué, por ejemplo, universidades como la Universidad del Mar ya se extinguieron, ya no están, quebraron, ¿ya? Porque la Universidad del Mar ve, y todos los agentes de la Universidad del Mar, los inversores de la Universidad del Mar, ven a esta universidad como un proceso de lucro, no como una capacidad para hacer de Chile, de futuros jóvenes, o mujeres y futuros adultos, ¿cierto? De entrega de educación para la formación de futuros profesionales para nuestro país. No se veía así. ¿Ya? Ya. Titularidad sindical. Este es como el más extraño y igual es complicado explicarlo. Bueno, ustedes saben que, o si no saben, hablarán a saber, en algunas empresas existen sindicatos, ¿cierto? Ya. Dentro de esos sindicatos
¿ya? Dentro de esos sindicatos hay una cuestión que se llama negociación colectiva, cuando un sindicato se da paro y todo el tema. Pero los empresarios manejan una cuestión que se llama la titularidad, que como de alguna manera son como algunos empleados regalones, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que estos pueden directamente negociar o no con el sindicato, ¿ya? En resumidas cuentas, ¿qué quiere decir esto? Que eso lo puede mover, puede muñequear esta famosa negociación colectiva, que no es tan colectiva, ¿ya? Porque hay una titularidad. El sindicato no es, en algunos casos, no es el representante de todos los trabajadores. Siempre va a haber un tanto. Por eso no se puede lograr todo. Los cuales no son representados por ese sindicato y que por lo tanto no están dentro de. ¿Y eso por qué tiene que ver con la Constitución? Porque está dentro de la Constitución. La Constitución dice que tiene que ser representados todos. Pero no es así. En la práctica no es así. Por lo tanto, en esta nosotros vemos que en el sector económico, ¿ya? En el sector económico no hay, no hay una, no se aplica la ley como corresponde. ¿Y por qué no se aplica la ley como corresponde? Porque no se hizo una asamblea constituyente como corresponde. ¿Y por qué no se hizo una asamblea constituyente como corresponde? Porque no se tomaron las partes, ni la idea A, ni la idea B, ni la idea C. Porque solamente existió una sola idea. ¿Ya? Y otra cosa, no menor, que esta constitución fue redactada ¿dónde? ¿En qué periodo? En dictadura. En Sudamérica. Nunca se ha redactado una constitución en dictadura. La última asamblea constituyente fue en 1990, en Perú. En Perú, ¿ya? Pero fue en democracia. Acá no. Por eso hay muchas cosas que no se entienden, ¿ya? La gente se está aburriendo de muchas cosas, chiquillos, ¿ya? Pero no vamos a hablar de eso. Lo importante es que entiendan lo primero que les nombré, la historia de la Constitución, cómo se fue forjando, ¿ya? Actualmente la Constitución reconoce los tres poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial, ¿cierto? Como tres poderes autónomos, pero que sin embargo son de real importancia para la construcción de la identidad país, ¿ya? Al poder ejecutivo lo conoce como el poder de la administración total del país y que tiene que converger con el legislativo y el judicial, ¿ya? Pero que son cosas básicas de esos chicos, ¿ya? Bien, yo sé que es un poquito confusa algunos de estos tres puntos que yo toqué al final, ¿ya? Para eso también les voy a juntar un video del profesor Fernando Atre que él lo explica de manera más sencilla quizás, ¿ya? Pero bueno, chiquillos, les voy a dejar una tarea que la vamos a ir compartiendo durante el transcurso de la clase, que eso es lo que importa, ¿cierto? ¿Ya? A ver, no tengo las comodidades que tengo en una sala, pero algo se puede hacer. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Necesito que me busquen ya durante esta clase, ya los siguientes puntos. Busquen dos puntos. ¿Qué es el Consejo de Seguridad Nacional? Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué hace el Banco Central? No lo detallé eso yo, así que es tarea de ustedes. Y el punto número 3 y final.
¿Qué es el Ministerio Público? ¿Ya? Entonces, ¿qué es el Consejo? ¿Qué es el Consejo de Seguridad Nacional? ¿Qué hace el Banco Central? ¿A qué se dedica? ¿Ya? ¿Y qué es el Ministerio Público? ¿Ya? Lo vamos a ir trabajando durante la clase. Esta es la tarea que vamos a tener durante el transcurso de la clase. Cualquier duda o consulta me la hacen mientras estemos conectados. Recuerden que la clase inicia a las 11 de la mañana y termina a 12:30 del día. ¿Ya? Que estén bien y estamos al habla. Chao, chao.